Muy buenas noches, mis queridos, mis queridas ansias vivas. Soy Álvaro y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy característico de las personas ansias vivas, que es el miedo a hablar en público. ¿Por qué nos pasa esto? Pues en primer lugar, tenemos miedo a hablar en público porque pensamos que las personas que están delante de nosotros nos están evaluando. Eso seguro. Luego tenemos esa lectura de mente tan distorsionada, ¿no? Que nos hace meternos en la cabeza de los demás y decir, pues me están evaluando cómo voy vestido, qué voy diciendo, cómo he hecho el power, si estoy titubeando, ¿no? Al final nos volvemos unos perfeccionistas en ese aspecto y eso hace que todo vaya mal. Pensamos que vamos a fallar en algún momento y va a ser un caos. Entonces eso no nos ayuda. Por otro lado, porque somos personas inseguras. También es posible. O todo lo contrario, porque somos muy perfeccionistas y tenemos que hacerlo tan bien y clavarlo tanto que al final tenemos una ansiedad terrible y un estrés durante esa preparación inmenso. Entonces, nos anticipamos incluso al lugar, ¿no? Nos genera ansiedad solo pensar que tenemos que exponer delante de gente. ¿Qué podemos hacer para superar este miedo escénico, este miedo más bien escénico a hablar en público? Pues en primer lugar, pensad que el tema que elegís o el tema que vais a exponer lo habéis preparado correctamente, ¿no? Habéis tenido tiempo, lo habéis planificado, podéis guiaros de un pequeño apoyo, como puede ser un folio con algunas palabras, ¿no? Algunas indicaciones para evocar esa frase que a lo mejor nos cuesta un poquito. Podéis apoyaros en un PowerPoint, generalmente pues está permitido en este tipo de debates, de conferencias, de exposiciones, este tipo de herramientas, ¿no? Para que nos sea más fácil, sobre todo si tenemos algún tipo de ansiedad frente a ello, ¿vale? Pero pensad que sois quienes vais a controlar del tema y que, bueno, no tenemos por qué saber de todo, sino perfilar lo que hemos preparado, ¿vale? Por otro lado, practicar mucho, delante de un espejo, delante de gente, pedid feedback. Feedback es que os devuelvan la información que tenéis, ¿no? Pues se lo voy a decir a mis familiares, se lo voy a decir a un amigo, ¿no? Voy a hacer la exposición entera, me voy a cronometrar, los tiempos importantes. Entonces, vamos a pedir feedback y durante la exposición también vamos a ir haciendo preguntas a la gente para yo también luego sentirme un poquito más seguro, ¿no? Preguntas simplemente de, ¿comprendéis, no? O, ¿todos lo entendemos? Para también, pues eso, seguir y tener confianza en ese momento, ¿vale? No temerás las preguntas del final. Hay momentos y hay espacios que se preparan en una exposición para preguntar, ¿no? Esto nos da un miedo terrible, sobre todo a los que nos exponemos a personas que tienen dudas en charlas, en exposiciones. Bien, no pasa nada por no saber algo. Siempre puedes anotar su correo electrónico, su teléfono y facilitar la información después. No somos perfectos, quizá hemos tratado un tema muy concreto, pero pues abarca mucho más, ¿no? El tema elegido. Entonces, es importante reconocer y eso nos lo va a valorar mucho la gente de nuestro alrededor. Y por último, vamos a, sobre todo quien genere más ansiedad, ¿no? En esta parte de la práctica vamos a ir exponiéndonos poco a poco a esa situación hasta llegar a la exposición real. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a imaginar exponiendo en primer lugar, ¿vale? Y voy a ver qué sensaciones tengo. Seguramente, pues si soy muy ansioso, tiendo a la ansiedad, me den muchas palpitaciones. Entonces voy a hacer también ejercicios de respiraciones, relajación, para pues intentar evitar ponerme tan nervioso. Hacer unas respiraciones antes y empezar por imaginarme allí, ¿vale? Eso nos va a ayudar a poco ir tomando contacto con ese aula, con ese espacio en el que yo después voy a estar y voy a tener que desenvolverme de una manera o de otra. Pero siempre intentaremos que sea sin ansiedad y lo mejor posible, ¿vale? Respetar los silencios también en una conversación es importante y en las exposiciones. Entonces, espero que os sirvan estos pequeños consejos para superar el miedo a hablar en público y que se los recomendéis a vuestros amigos y amigas más ansias vivas. Muy buenas noches, mis queridas ansias vivas.